cuando son experimentadas con fuerte intensidad, por lo que vuelve más vulnerable la posición de la persona frente al daño. Las emociones están relacionadas con el orden ético y moral de las comunidades, pues se articulan con valores que son relevantes para ellas. En este sentido, los grupos dominantes buscan asegurar el seguimiento de un orden social apegado a los valores que la sostienen en su lugar de poder. Esto se puede lograr más fácilmente cuando se tienen como aliadas ciertas emociones, con lo cual se trata de garantizar el control social de los individuos. Las emociones están integradas en las personas a nivel simbólico y también corporal, pues cuando sucede una experiencia es posible evaluar la situación a través de la información que se recibe, no solo en forma de pensamientos, sino de sensaciones con todo el cuerpo. Esto implica que los significados se encuentran encarnados, de tal forma que las respuestas emocionales se dan espontáneamente cuando el individuo recibe el contenido simbólico que las activa, sin que necesariamente atraviesen por la conciencia o la intencionalidad. En este sentido, el miedo, la vergüenza y el pensar son experiencias emocionales que suelen estar atadas a este circuito de significación que busca reforzar el control social, pues pueden surgir de forma automática ante los ataques que reciben, inhibiéndoles y generándoles enfermedad. Sin embargo, además de la relación que puede existir entre las emociones y la búsqueda de control social, las experiencias afectivas también abren múltiples posibilidades en las personas, además de que expresan necesidades que necesitan ser satisfechas, algo que ha sido planteado por Kelly, con lo cual orientan hacia el desarrollo de acciones estratégicas, es decir, contribuyen a poner en marcha mecanismos de protección frente a los ataques recibidos. Una de las alternativas es el desarrollo del trabajo emocional, emotion work, planteado también por Hochschild. Se trata de una herramienta a través de la cual la persona trata de cambiar en grado la cualidad de una emoción o sentimiento de forma consciente con el fin de cumplir con las normas sociales, afectando no solo la expresión de la emoción, sino la emoción misma. Al respecto, en el dispositivo emocional dominante Scholl existe una grieta que permite revelarse frente al guión de la enfermedad y la vulnerabilidad. Pues las personas que tienen espíritu fuerte, que son casi siempre hombres, pueden resistirse a experimentar emociones nocivas. Al respecto, ha sido posible apreciar el trabajo emocional que ha realizado Julio, quien tiene un Schuckler fuerte y expresa no dejar que la tristeza, la preocupación o el miedo se instalen en su corazón. Bueno, está acompañado de acciones que lo muestran. Sin embargo, a pesar de su trabajo emocional, él ha sido afectado de múltiples maneras. Principalmente, ha sentido malestares corporales que podrían convertirse en enfermedad. Y también ha escuchado voces de brujos que lo incitan a suicidarse. Asimismo, ha tenido mucho coraje por todo lo que ha sufrido, por lo que ha pensado en la posibilidad de buscar un brujo que pueda regresar el daño humano. En cuanto a Ana y a Jesús, es posible apreciar diversidad de estrategias. Ana reconoce que siente enojo, miedo y tristeza. Sin embargo, para no enfermar, ha buscado a un espiritista que la protege y también a otros miembros de su familia, para lo cual paga elevadas sumas de dinero. Por su parte, Jesús no se ha visto afectado por la brujería, dice no creer en ella y no sentir sus efectos. Esto se relaciona en parte con que desde hace años se convirtió en la religión pentecostal, donde trabajan el desapego a las concepciones como brujería. Como se aprecia, las estrategias que pueden ser empleadas por unos y por otros, por agresores y por agredidos, pueden ser las mismas. Sin embargo, su uso está relacionado con los recursos con que cuentan como individuos y como parte de una familia o como pertenecientes a grupos de poder en la localidad. Bueno, algunas de mis conclusiones son que las emociones pueden ayudar a expresar las tensiones que se dan de forma permanente en el espacio social, pues no todos los sujetos tienen las mismas condiciones de acción y negociación. Las personas experimentan sufrimiento al estar inmersas en un entorno contradictorio e inestable, que no garantiza a todas por igual la satisfacción de sus necesidades. Asimismo, viven con recelo sus relaciones sociales, pues consideran que pueden ser peligrosas las interacciones sociales con los demás. Debido a ello, la vida afectiva constituye un motor muy importante de la dinámica local, pues esta última se construye en torno a relaciones de poder que mueven a las personas a desplegar múltiples recursos para tratar de mejorar su posición en el espacio social, ya sea a través del ataque o de la defensa, tratando de proteger sus intereses y los de sus familiares, por lo cual las emociones se asocian directamente con acciones estratégicas.
pues contribuyen a la gestión de mejores condiciones en las cuales posicionarse dentro del espacio social, ya sea esperando producir transformaciones o tratando de sostener el orden hegemónico. Sin embargo, al contar con narrativas locales que explican el daño a través de emociones y las prácticas individuales, se mantiene oculta la dificultad que tienen los choles como grupo para incidir en la relación tan desequilibrada que mantienen con el espacio translocal, lo que en el fondo sostiene las limitaciones, las desigualdades y los conflictos. Y bueno, estas emociones precisamente contribuyen a romper el tejido social, ¿no? Tienden a dividir a la comunidad y bueno, en lugar de promover acciones colectivas que ayuden a mejorar sus condiciones de vida, los choles están inmersos, están enfocando gran parte de su energía y sus recursos a lidiar con estas condiciones de desigualdad que están planteadas para ellos prácticamente solo en el espacio local. Gracias. Bueno, como les decía al principio, pues para mí este era como un comienzo, ¿no? Porque no sé si ahora no aprecian lo que decía al comienzo, digamos, estos son trabajos que permiten pensar de una manera que me parece muy clara, amplia, muy rica, con muchas posibilidades, la relación entre ciertos aspectos que solemos nombrar como macro o de contexto, sí, que solemos decir que están vinculados con las emociones, pero que no siempre aparecen claramente en relación con lo que alguien siente. Sí, me parece que la riqueza de estos trabajos, y por eso les decía que yo había entendido que debían ser el comienzo, era poder situar cómo los contextos históricos, institucionales, nacionales, digamos, lo que más fácilmente podemos lograr como la estructura de algo y sus reglas de funcionamiento, guardan una relación y cómo la guardan, primero con los niveles, digamos, de los sentimientos morales y después con el nivel ya de las afecciones personales, de las emociones, de las reglas específicas de conducta en contextos locales y de la manera como eso lleva a la gente a actuar. Sí, me parece que estos son unos muy buenos ejemplos justamente de ese engranaje que yo trataba de mostrar ayer cuando decía, por ejemplo, cuál es la relación intersubjetiva que se presenta en una situación. Creo que en estos casos tenemos unos ejemplos de que las relaciones intersubjetivas que causan las emociones efectivamente involucran al que lo siente, pero a otros, porque obedecen a un horizonte en general, emocional y moral, pero también porque responden a cosas muy concretas que pasan en la vida y que tienen que ver con las reglas, digamos, como se dijo aquí, los usos y costumbres, lo que es o no esperado, por ejemplo, en el caso del padre Juan, acerca de la acción de alguien que pertenece a una determinada comunidad. Entonces yo encuentro que estos son trabajos, digamos, muy, o por lo menos para mí, tal vez porque yo soy antropóloga, entonces para mí estas cosas son muy importantes, digamos, entender qué es el contexto, cuál es el contexto, cuáles son las reglas, qué es lo esperable y cómo entonces el mundo emocional aparece como un recurso, no solamente sobre el mundo subjetivo de las personas, sino aparece sobre todo para explicar el entorno social y para hablarnos acerca de cuáles son las condiciones en las que vive la gente. Entonces a mí eso me parece muy interesante. En el caso de la Iglesia estamos fundamentalmente en una institución cuyo eje normativo básico es la jerarquía y la obediencia, son la jerarquía y la obediencia. En el caso de Gabriela estamos exactamente en el caso contrario, estamos en una comunidad que basa toda su existencia en los principios de igualdad y de comunitarismo. Y es sobre, digamos, a contraluz de eso, como podemos entender por qué las personas sufren de una u otra manera, pero además qué recursos tienen, que es la otra faceta que quisiera mucho destacar. Es el asunto de que además las personas no necesariamente están irremediablemente, digamos, expuestas a un mundo emocional determinado porque esté socialmente construido. Y ahí me parece muy importante indicar que socialmente construido quiere decir que entonces puede cambiar. O sea, yo puedo decidir, pues saben que es que yo no creo en la magia. O sea, de alguna manera dice una reeducación emocional que tiene que ver, me parece a mí, por ejemplo, en este caso, con una transformación de la idea de persona. ¿Sí? Yo tendría a decir que, ¿cómo se llama el hijo?
que Jesús lentamente está abandonando la idea de la persona, que en realidad es trascendida por el espíritu, y va acercándose a una idea en que la persona es su cuerpo, y es regida por las fuerzas, digamos, biológicas. Eso es muy interesante porque creo que es en ese contexto donde podemos mostrar, o para mí es muy claro, qué es la construcción social de las emociones y cómo las personas pueden actuar en ese universo de posibilidades, que es por ejemplo algo que el padre no ha podido hacer, porque el padre acoge y no puede dudar de los principios básicos que constituyen su horizonte moral dentro de la iglesia. Entonces él acoge el sufrimiento y lo vive y decide no apartarse de eso, ¿sí? Pero hay personas que se apartan. Se aparta, pero por intersticio. Sí, pero esa esperanza que guarda es en el horizonte moral que plantea la iglesia. ¿Vale? Y eso es lo que me parece muy interesante ver aquí, ¿no? Que desde el nivel más amplio, digamos que sería el nivel de la nación, que como les digo, pues aquí no lo vimos porque no estuvo el maestro Pacheco, pero es igual, ¿no? Si la nacionalidad en principio opera sobre unas grandes emociones, ahora ustedes las van a vivir creo que el lunes, ¿no? Se las van a poner en escena para que las sientan nuevamente, ¿no? Ya están los anuncios, se están poniendo las banderinas en las calles, se va a dar. Es decir, el Día Nacional van a ser, como dirían ahora, performadas las acciones que le dan vida al sentimiento nacional, que les hace sentirse mexicanos. ¿Sí? Eso que dice Benedict Anderson lo van a ver, desafortunadamente yo no voy a estar aquí en un para verlo, pero es una ocasión muy interesante, porque en principio son unas ideas muy abstractas, que después se concretan en cosas tan específicas como la tortilla, o no sé cuáles son los platos nacionales, o la música, o lo que quiera que sea que deba suceder ese día. Pero eso lo van a sentir fundamentalmente los mexicanos, ¿sí? Como algo. De ese paso, digamos, a las ideas de cómo alguien podría sufrir por su ciudadanía. Les decía yo, estaba en ese otro trabajo, la idea de que uno puede sufrir por su ciudadanía, porque por ejemplo, la ciudadanía está marcada, como lo decía el trabajo de Edgar René, por ejemplo, por una desigualdad de raza. Es intrínseca a la definición de ciudadanía. Entonces habrá algunos mexicanos que el lunes no puedan alegrarse tanto, porque también se les está recordando en esa gran celebración, por ejemplo, su condición subordinada en algunas de las tantas modalidades de jerarquías que las naciones logran articular, ¿no? Con su música, con sus canciones, con todo, ahí está, ¿no? Es lo que yo encontré también en el trabajo sobre la iglesia. ¿Sí? El trabajo sobre la iglesia tiene unos grandes principios y eventualmente esos grandes principios eventualmente pueden llegar efectivamente a convertirse en afecciones concretas para alguien, ¿no? O sea, quiero cerrar, no me voy a extender mucho porque yo ahora me siento como más satisfecha cuando pude presentar la idea que tenía desde ayer, este problema de que en el nivel individual, ¿sí? Si nosotros no alcanzamos a ver ese contexto, entender la manera como funcionan las emociones, se vuelve un ejercicio, bueno, y vuelvo a decir, y no quiero con esto dejar una mala impresión, pero claro, se nos vuelve un problema eminentemente psicológico y mental. ¿Sí? Si no entendemos el contexto sociohistórico, político, en el que los sentimientos, digamos, morales y las emociones están vinculadas, pues necesariamente vamos a caer en un problema específico de la mente individual y de las afecciones individuales, que obviamente tiene un mundo explicativo propio y un conjunto de relaciones propias, pero digamos ahí por lo menos para mí sería muchísimo más difícil entender lo que quiere decir ese gran marco de conciencia que es el construccionismo de las emociones, ¿no? Por eso quiero terminar y pues abrir la posibilidad de que formule preguntas, comentarios, de encontrar, responder. Así que por favor. Cómo uno podría tener una transformación de la persona. Pero creo que algo que está faltando es el elemento temporal, ¿no? O sea, de una u otra manera, yo ahora sí que como apelando a Hegel,
¿no? Pues los procesos son históricos, ¿no? O sea, no es que uno de pronto diga, bueno, yo creo que ya ahora la idea de persona la voy a cambiar hoy, ¿no? Yo hoy creo que la poligamia es lo de hoy, ¿no? Entonces yo voy a instituir la poligamia en mi familia. Pues perfecto, poliamor todos juntos, pero bueno, el problema va a ser que mis hijos la van a pasar pésimo porque en su núcleo social, en su contexto histórico, la poligamia pues, no está socialmente aceptada. La van a pasar pésimo, ¿no? Entonces yo creo que también esta cuestión de transformación de individuo, transformación, reconstrucción, ¿no? Volver a crear ideas distintas, emocionales, incluso los dispositivos emocionales, pues son transformaciones temporales y que también tienen que ver con una idea de que pues, para que las cosas se acepten también tienen que tener una construcción social de aceptación, porque si no vas a ser diferente, entonces no vas a sentir una identidad, entonces tampoco es que vayas a lograr ningún cambio significativo. Pero porque como me está respondiendo a mí, yo quiero redondear, claro, y varias de las ponencias que vimos, por ejemplo, ayer, en mi interpretación, efectivamente son ejercicios para ser una persona distinta. Y en mi perspectiva, lo que está sucediendo en el mundo hace, digamos, unas 5 décadas son una serie de prácticas para transformar la noción de persona a partir de vivencias que involucran de una manera muy importante el balance entre lo que se entiende que es la dimensión física, normalmente llamado cuerpo, y la dimensión emocional. Buena parte de lo que hemos oído aquí tiene que ver justamente con los intentos de las personas de transformarse. Los que nos presentó ayer Edith están haciendo exactamente eso. O sea, están queriendo transformar lo que, otra vez se me olvidó, se llama Jesús hizo de una manera. Ellos van los fines de semana y creo que le pagan además a unos maestros para que los introduzcan prácticas que deberían transformar su idea del balance entre lo corporal y lo espiritual. Y eso está sucediendo hace por lo menos 5 o 6 décadas en el mundo. Hoy ya no nos parece tan extraño. Y yo tendería a pensar que al cabo de unos 2 siglos vamos a estar en una situación en que las personas tienen una idea diferente de lo que son. Así como nosotros hoy llegamos, después de unos más o menos 3 o 4 siglos, a tener una idea de lo que somos bastante distinta de la que había en el siglo XV más o menos. Así sucede. Solo que hoy vamos y pagamos a sitios específicos para que nos ayuden a hacerlo. Y de ahí la importancia de este entramado corpoafectivo. Porque mi tesis es que es uno de los principales mecanismos actuales para transformar lo que somos. Pero yo no soy la ponente. Solo quería que esa es mi interpretación de todas estas cosas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, antes que nada, me parece un atrevimiento y mi conocimiento va de la mano del atrevimiento, como tratar de acercarse así, de tocar mis respetos. También por la claridad de su exposición. Y tengo, dos cuestiones. Las voy a leer en el orden en que fueron presentando. Entonces, la primera para como decíamos, la primera doctora. Sí. Una cuestión que me queda aquí dando vueltas, Noemí, es este asunto del sufrimiento como una emoción o como una constelación de emociones. ¿Cómo lo encontraste ahí? Que tiene relación con otra pregunta, ¿no? Sé que las líneas son absurdas, ¿sí? Pero en este sentido, ¿cuál sería la peculiaridad del sufrimiento de Juan? ¿Sí? Es decir, hay 3 categorías, 4 que tú encuentras. Pero en esta confusión o en este atraimiento a las otras emociones que mencionabas, ¿sí? ¿Cómo describirías tú cómo podríamos acercarnos
explicarnos